Continuando con la unidad número 2 de la asignatura, vamos a ver un tema fundamental y muy importante que es conocido como distribución de muestreo o distribuciones muestrales, ya que es muy necesario su entendimiento y conceptualización para poder luego comprender todas las bases de la inferencia estadística. En esta diapositiva hemos puesto la imagen del famoso estadístico William Gosset, que es uno de los temas que vamos a incluir en esta exposición. Es un biomatemático que trabajó en el Reino Unido. Él nació en Canterbury y después de estudiar química y matemática, en el cual se recibió en 1899, se incorporó a la famosa destilería de la cerveza Guinness en Dublín. Sus trabajos se desarrollaron dentro de la destilería y como había un precontrato firmado con la misma donde el personal de la destilería no podía publicar trabajos sin el consentimiento de la misma, es que Gosset hizo publicaciones en la biométrica que dirigía el famoso también, ya vamos a estudiarlo, Carl Pearson, en biométrica, hace su publicación y lo hace con un seudónimo llamado Student. De ahí es que se vuelve famosa la famosa distribución T de Student, que en realidad tendría que haberse llamado distribución T de Gosset, pero por los contratos que había firmado con dicha destilería, no podía firmar con su apellido. Por eso es que pasó a la historia como la distribución T de Student y no la distribución de Gosset. Este trabajo que a Pearson, con el cual tenía excelentes relaciones, no le interesó a Pearson porque decía que como él trabajaba con muestras de tamaño grande, no le interesaba el problema de trabajar con muestras pequeñas, como era el problema de Gosset trabajando en la misma destilería. Este tema sí le interesó a otro famoso estadístico que es Ronald Fisher, que sí tomó las ideas de Student y fue el que en realidad la hizo famosa la distribución de Student. Más Student, en realidad Gosset, le envió las tablas de su distribución dándole un mensaje que en realidad parecía que el único que la va a utilizar era Fisher. Y históricamente esta distribución es muy famosa en toda la bibliografía estadística y de amplia aplicación en todas las áreas biomatemáticas. Por eso es esta, digamos, inclusión en esta diapositiva en este tema de Gosset que vamos a ver. Para entrar en el tema de distribuciones muestrales, vamos a repasar conceptos que hemos venido viendo desde el comienzo de la materia y que son acá esenciales de tener y confirmar bien su conceptualización. Nosotros sabemos que tenemos una población donde tenemos una cantidad n mayúscula de elementos que conforman a la población y la población por lo general queremos conocer algunas de sus características que la describen, llamadas parámetros, que vamos a ver con más detenimiento, y el tema es que generalmente no podemos medir a todos los elementos de la población porque por distintas razones económicas o por tiempo, generalmente estas poblaciones nosotros lo que hacemos es seleccionar algunos de sus elementos a los cuales van a ser observados o medidos. Para seleccionar estos elementos tenemos que seguir una metodología estadística aplicando una técnica de muestreo que lo vamos a ver por su importancia en una temática separada, en una clase especialmente para este tema de técnicas de muestreo. Bajo esa normativa, bajo esa técnica que nosotros aplicamos a las condiciones que tenemos en la población, obtenemos una muestra. Una muestra en el concepto estadístico es un conjunto de elementos que han sido seleccionados a través de una técnica de muestreo desde la población original, al cual nosotros le hemos observado y medido los elementos con una variable que llamamos variable aleatoria. Esta puede ser solamente una observación, están generando variables cualitativas, o puede ser una simple medición o un conteo
de la misma y lo cual, si la variable es continua, generalmente va a generar variables aleatorias continuas. Ahora, esta muestra tiene que tener una característica desde el punto de vista estadístico, que sea aleatoria. Nosotros, toda la teoría que desarrollamos, son para muestreos probabilísticos que generan muestras de carácter aleatorio. ¿Qué significa eso? Que todos los elementos que conforman la población tienen la misma posibilidad de ser incluidos dentro de la muestra y por lo tanto la muestra también va a tener una probabilidad de ser seleccionada dentro de todas las posibles muestras que podemos generar de la población. O sea, lo esencial y conceptual que se debe aprender que la muestra debe tener una característica aleatoria. Y luego la selección de cada uno de los elementos tiene que ser independiente, o sea, la selección de un elemento no tiene que estar condicionado por otro. Eso es lo que vamos a llamar que la muestra sea aleatoria e independiente y también que la muestra tenga la característica de representar realmente a la población, que ese es un tema deseable, por supuesto, para que la muestra, la información que de la muestra nosotros vamos a sacar, tenga cierta confiabilidad o mayor representatividad de los datos de la población. Dado que el concepto de muestra aleatoria es fundamental para entender todos los conceptos que vamos a ver de inferencia estadística, vamos a formalizar bien cuál es lo que nosotros entendemos por muestra aleatoria. Tenemos una población cuyo número total de elementos que la conforman indicamos la n mayúscula, de la cual nosotros queremos sacar un subconjunto, que sería una muestra de n elementos de la misma y que tiene que cumplir con ciertas condiciones. La muestra que se selecciona de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionada que cualquier otra muestra. Esta probabilidad se mide como 1 sobre la combinatoria de n grande tomados de n pequeña, y eso nos da la probabilidad de que cada muestra sea seleccionada de esa población. Si cumple con estas características, decimos que el muestreo es aleatoria simple y la muestra que se genera es aleatoria. Vamos a observar otra característica o formalizar otro tema que también es importante. Las muestras están conformadas por n elementos que han sido seleccionados y donde las letras mayúsculas que usamos de x serían variables aleatorias cada uno. Por ejemplo, el x1 sería la primera variable aleatoria porque el primer elemento a ser medido tendría una medición de una variable aleatoria x. Por lo tanto, puede ser cualquier valor del recorrido de la variable x para el primer elemento. Con la misma idea, para el segundo elemento que vamos a medir de la muestra seleccionada, puede tomar cualquier valor de la recta definida para la medición de x. Lo mismo para el tercer elemento y así para el último elemento que va a ser el xun, que también va a ser una medición que puede ser dentro del recorrido de la variable x. Cada una de ellas es una variable aleatoria, porque cada uno, al ser medido, va a tomar algún valor de la recta que la corresponden en el recorrido. Cada realización, o sea, cada vez que hacemos las mediciones y tenemos las n mediciones, vamos a tener, sí, ya valores específicos de cada uno, por eso lo indicamos con letras minúsculas. O sea que este conjunto de n variables indicadas con x minúsculas ya son realizaciones de este conjunto de n variables aleatorias que son las que nosotros vamos a medir una vez que seleccionamos aleatoriamente la muestra. Vean nosotros otro concepto que es muy importante comprender. Como esto es un conjunto de variables aleatorias, ustedes se acuerdan que nosotros veíamos si, por ejemplo, teníamos una variable aleatoria continua, lo que queremos conocer, por ejemplo, es su función de densidad. O sea, por cada variable aleatoria que nosotros tenemos, quisiéramos ver cuál es su función de densidad. Pero acá tenemos un conjunto de variables aleatorias. Por lo tanto, tenemos una función de densidad conjunta de las n variables aleatorias. Esta función de distribución conjunta, bajo la condición de independencia,
vemos que es igual que al producto de las funciones de densidad de cada una de las variables aleatorias que la componen. Esta idea, ustedes recuerdan, lo vimos en probabilidad, cuando vimos la probabilidad conjunta de dos eventos A y B, que era la probabilidad de A intersección B, es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, solo si había independencia entre los eventos de B. Esta misma idea es la que aquí estamos exponiendo, donde la función de densidad conjunta la podemos poner que es igual al producto de cada una de las funciones de densidad, solo si hay independencia dentro de cada una de las variables aleatorias que conforman esta muestra. Por lo tanto, esto es lo que, y la otra condición que le vamos a poner, si hemos entendido esto de independencia, es que cada una de las funciones de densidades para cada una de las variables aleatorias que conforman la muestra son iguales e igualmente distribuidas. Por ejemplo, si la función de densidad conjunta es normal, cada una de las funciones de densidades de cada una de las variables tiene que ser también distribución normal e igualmente distribuida. Este es el concepto que nosotros vemos como independientes e idénticamente distribuidas, que siempre ustedes la van a ver en la bibliografía o en algunos de los materiales que nosotros distribuimos como I y D, que significa que son variables aleatorias independientes y que tienen igual distribución. El otro concepto que vamos a reafirmar, porque ya venimos viéndolo desde el principio, son los conceptos de parámetro y estadígrafo. Recordemos que los parámetros eran características numéricas que se extraen a partir de la información de la población y que nosotros lo utilizábamos para definir también funciones de densidad o funciones de probabilidad de acuerdo al problema que estamos estudiando, y una forma genérica de indicar cualquiera de los valores de los parámetros, o perdón, de cualquiera de los parámetros, es la letra griega z. En cambio, los estadígrafos son funciones que se aplican a muestras aleatorias. Fíjense en esta distinción, son funciones que están aplicadas a muestras de características aleatorias, o sea, que cumplen con las condiciones que previamente hemos definido, que sea representativa, que sea aleatoria y que sea un conjunto de variables aleatorias y D, o sea, independientes e igualmente distribuidas. La forma de indicar a cualquiera de los estadígrafos que se nos pueden presentar de acuerdo a una situación determinada, usamos la letra griega Z sombrero. Y Z sombrero vamos a ver que en realidad también es una variable aleatoria porque es una función aplicada a una muestra aleatoria, lo cual genera una variable aleatoria que es Z sombrero. Veamos el concepto de distribuciones muestrales, que es básico para entender lo que es distribución en el muestreo. Tenemos una variable x que tiene una función de densidad, en este caso hemos graficado una función de densidad de una distribución normal, con uno de sus parámetros es la media de x, mi de x, del cual de esta distribución nosotros vamos a sacar a través de una metodología probabilística, de muestreo probabilístico, del cual surge una muestra aleatoria con las condiciones que hemos definido anteriormente, y definido una función aplicada a estas variables aleatorias, vamos a ir obteniendo los distintos valores de z sombrero para cada una de las muestras. O sea, por ejemplo, la primera conjunto de valores específicos de las variables que estamos de los n elementos que hemos extraído aleatoriamente de la población, a esa primera muestra le aplicamos la función muestral que definimos como estadígrafo y obtendremos un valor para esa muestra de z sombrero sub 1. Si obtenemos una segunda muestra de igual tamaño que la primera y le aplicamos la misma función muestral a la que hemos aplicado a la primera muestra, obtendremos un z sombrero sub 2. Y así, si sacamos infinitas muestras de igual tamaño y le aplicamos la misma función, tendremos infinitos valores de z sombrero
correspondiente a cada una de las muestras que se han ido obteniendo de la población original. Vemos que este valor z sombrero sub i por cada muestra aleatoria que tenemos va a tomar un valor determinado. Por lo tanto, estos z sombrero, que es una variable aleatoria, tiene un comportamiento aleatorio, porque hasta que no medimos o no aplicamos la función definida de esta variable aleatoria no vamos a ver su valor, ya que por cada muestra los valores pueden ir cambiando y de hecho van a cambiar. Por lo tanto, tenemos una variable aleatoria z sombrero, el cual también, como es una variable aleatoria, queremos saber cuál es la forma de la función de densidad de esta nueva variable aleatoria z sombrero y cuáles son los parámetros que la definen. En este caso, hemos graficado los valores de la variable aleatoria z sombrero con una función de densidad normal, f de z sombrero, y con parámetro mu z sombrero. Ya vamos a ver especificar estos conceptos, pero la idea fundamental que ustedes deben entender acá es que a partir de una población original sacamos infinitas muestras de tamaño n, le aplicamos la misma función muestral, o sea, el mismo estadígrafo a cada una de las muestras. Esto genera una nueva variable aleatoria que es z sombrero, que tiene una función que la describe y que tiene sus propios parámetros. A esta nueva función de densidad de z sombrero, de la variable aleatoria z sombrero, es lo que se conoce como distribución en muestrel. ¿Por qué? Y porque es una distribución que se genera a partir de muestras obtenidas a partir de una población original. De ahí es su nombre, distribución en muestreo.